Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Mi nombre es Madeline y en el día de hoy, miren qué lindo. Le voy a enseñar a tejer estos lindos aretes. Miren la forma que tiene. Con ondas. Inspirado en las olas del mar. Miren, le puse este lindo detalle. Espero que te guste y que te quedes hasta el final y me regales un lindo comentario y un me gusta y te suscribas para que YouTube te avise cada vez que suba un video nuevo. Así que sin más que decir, vamos a los materiales y el paso a paso. Miren, para hacer nuestros lindos aretes vamos a necesitar este hilo de brillo, el que siempre utilizo, pues tienen un tiempo conmigo. Miren qué fino, pero es un hilo de coser, pero con brillo. Está en el área de mercería. Si no, puede utilizar cualquier hilo que tenga, cualquier color, no importa. Vamos a utilizar 6 cristales, así, como verdoso. La base del arete, miren que tiene para agarrar aquí detrás. Vamos a utilizar tijera, agujeta 0.75, una pinza para abrir y cerrar aquí y colocar el arete. Nuestro endurecedor, que si no sabes cómo hacerlo, te voy a dejar en la cajita de descripción cómo lo preparo. Entonces, sin más que decir, comencemos con el paso a paso. Vamos a introducir las perlas o los cristales en este caso. Miren, tenemos los 6. Entonces vamos a hacer algunos 3 nuditos, vamos a apretar bien. Ya el sobrante lo cortamos. Que me quede bien así, miren, bien apretadito. Agarramos bien. Otro más. Sí, porque este hilo es bien fino y hacer los nudos no se va a notar nada. Miren, tiene que quedar bien redondito así. Vamos a cortar un poquito este. Para ir escondiendo. Vamos escondiendo, vamos a poner esto para acá. Nuestra agujeta. La 0.75, acuérdense. Entonces busco hilo así. En el mismo. 1, 2, la tercera. Una lazada. Y en el mismo espacio voy a hacer un punto alto con una lazada. Entonces, 1, 2 cadenetas, una lazada y en el próximo voy a hacer lo mismo. Dos puntos altos, una lazada en el mismo espacio, miren aquí, entre perla y perla, voy a hacer otro punto alto. Miren, voy a buscar hilo. Que voy a seguir
1, 2 cadenitas, una lazada, y aquí en el próximo, miren aquí, un punto alto con una lazada. Ya este hilo, el sobrante, lo corto. Entonces 2 cadenitas y aquí hacemos punto deslizado en la primera cadenita que viene siendo nuestro primer medio punto. Entonces ahí mismo voy a hacer mi primer punto. Ahí en el centro de los dos puntos altos, pero con cadeneta, 3 cadenetas. Entonces hago 2 cadenitas más que son la separación entre punto y punto. Aquí voy a hacer 2 puntos altos. Uno, 2 cadenetas, una lazada para hacer mi próximo punto alto ahí mismo, en el mismo espacio. Entonces 1, 2 cadenitas y aquí donde hice 2 voy a hacer un punto alto. Dos cadenetas. Ya este sobrante aquí yo lo corto más adelante. Entonces aquí voy a hacer 2 puntos altos. 1, 2 cadenetas y ahí mismo 2 puntos altos. Y así. Nuevamente 1, 2 cadenetas y aquí vamos a cortar esto. Aquí, como lo hicimos en las demás, miren, un punto alto con una lazada. Repito lo mismo, 2 cadenetas en este espacio, 2 puntos altos con 2 cadenetas de separación. Y así voy a terminar la vuelta y volvemos ahora. Terminamos aquí. Entonces 2 cadenitas y cerramos con punto deslizado. Entonces punto deslizado aquí para llegar al centro. Entonces ahora vamos a tejer división de 3 cadenitas y vamos a seguir aumentando. Subimos con 3 cadenitas, que es mi primer punto alto, luego 1, 2, 3 cadenitas más, y aquí en el próximo vamos a ver si para hacerlo igual, donde hay 2 aumentos sigo haciendo 2 aumentos. Miren, verifico para que me quede igual. ¿Vieron? Entonces seguimos aquí, un punto alto, 1,
2, 3 cadenetas en el mismo sitio, una lazada para hacer un punto alto. Entonces 1, 2, 3, en el próximo un punto alto solamente. 1, 2, 3. Aquí 2 puntos altos. 1, 2, 3 cadenetas, una lazada. Aquí. Uno, 2, 3 cadenitas. Entonces, como hice una división aquí, en la próxima no, perdón, como hice 2 puntos altos aquí, que el próximo solo haré 1. 1, 2, 3 cadenitas. Es fácil de recordar. 1, 2, 3 vueltas, 3 cadenitas. Entonces aquí, como hice uno aquí, en el próximo toca 2 puntos altos. Con división de 3 cadenetas. Una lazada en el mismo espacio, un punto alto. Entonces va a quedar más anchito para poder darle la vuelta. La vuelta ondulada que tiene nuestro hermoso diseño. Para hacerlo diferente, porque siempre es un círculo perfecto, pero vamos a hacer algo diferente, ¿verdad? Para que el diseño sea nítido. Entonces seguimos tejiendo. Aquí. Voy a hacer punto deslizado. Entonces voy a hacer 3 medios puntos en cada espacio. Llevo 2, 3, 1, 2, 3, comienzo y cuento en cada espacio. Tres medios puntos y así voy a dar la vuelta completa y volvemos ahora. Terminé la vuelta, entonces voy a hacer aquí punto deslizado y voy a repetir lo mismo encima, así para que sea más grueso. Medios puntos, 2 y 3 y así voy a repetir lo mismo. 1, 2 y 3. 1, 2, 3. 3 medios puntos toda la vuelta. Miren cómo vaya cogiendo la forma así. Vamos a hacer un nudito para
como queda la vuelta. Vamos a coger el platito. Entonces vamos a endurecerlo. Poner nuestro endurecedor. Más. No tiene que quedar exactamente exacto. Son formas. Así queda. Miren, ya está listo. Ya está endurecido. Esta fue la forma que le di. Entonces ya voy a proceder a pegarle la base aquí. Bueno, hasta aquí. Gracias por estar pendiente de los tutoriales. Si te ha gustado, regálame me gusta, comenta y comparte. Suscríbete si aún no lo has hecho. De esa manera me apoyas para que el canal siga creciendo. Así que sin más que decir, nos vemos en un próximo tutorial. Bye.